Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing para Marcas Personales. Yo soy Carla y estoy aquí con Javier de San Pedro. Hola, Buenas Javier. a todos. Buenas. Hoy vamos a hablar de la métrica Lifetime Value. ¿Nos cuentas un poquito qué es, si te parece? Y a partir de ahí empezamos a divagar. Correcto. Volvemos a otro palabra inglés. Exacto. Lifetime Value es el valor que tiene un cliente durante todo el periodo que está con nosotros. Es decir, no solo la venta principal que nos hace, sino que si es una persona que nos ha comprado cuando tenía 15 años, se ha gastado 100 euros con nosotros y luego con 40 se ha gastado otros 100 euros, el valor de toda la vida de ese cliente ha sido 200 euros. Entonces, es una métrica que nos sirve para no solo centrarnos en lo que vale un cliente en ese mismo momento en el que nos compra, sino pensando, como siempre intentamos hacer, a un largo plazo, en el hecho de cuánto nos va a aportar ese cliente a nivel económico durante todo su periodo de vida. Por eso el lifetime value, su valor a lo largo de toda su vida. Hemos estado discutiendo la traducción, antes, de decir, intentando como sacar la traducción más fiel en el castellano, pero al final es un poco complejo y es lo último que has dicho, de cuánto nos aporta un cliente a lo largo del tiempo de vida que está con nosotros o sí, el tiempo que comparte con nosotros. Yo creo que es una métrica muy interesante que muchas veces pasa desapercibida, en el sentido que creo que, por ejemplo, los e-commerce les preguntas, oye, ¿cuál es el ticket medio que tiene vuestro cliente? ¿O cuál es el máximo ticket que tiene? ¿O cuál es la media de productos? Y todo este tipo de cosas sí que las solemos manejar también con marcas personales y con servicios. Pues mira, me suelen comprar 2 servicios o 3 mentorías o tal. Pero lo que es el lifetime value no lo solemos tener en cuenta y es mucho, bueno, no sé si es mucho más importante, igual es pasarse, pero que sí que es una métrica esencial a manejar y a conocer, porque al final volvemos a lo de siempre, no sé exactamente la cifra, pero sé que todos sabemos, y nosotros incluidos, que es mucho más económico mantener a un cliente y asegurarte de que siga con nosotros a intentar conseguir uno nuevo. ¿Sabes cuántas veces es más? Porque yo no lo recuerdo, Javier, igual lo tienes a mano el dato. No, siempre dicen que es como el doble de fácil. Es que a mí me suena 2 y veces. pico, exacto, pero igual... A mí me suena que hay gente que dice que hasta 7 veces. Sí. Es cierto que es más fácil. Obviamente, para cada empresa va a depender y cada empresa lo va a saber. Cuando haces promoción pagada, pues se sabe mucho más fácil porque ya vas como analizando un poquito. Pero sí, normalmente el esfuerzo que realizamos en marketing para mantener un cliente o para incluso seguir vendiéndole más a un cliente suele ser mucho más económico, mucho más bajo que el hecho de conseguir a un cliente nuevo. Y esto es pues el típico dilema que suele ocurrir siempre es con las compañías de telecomunicaciones, las típicas de móvil, etcétera, que siempre dicen, joder, es que solo tienen promociones para los que entran nuevos y no tienen nunca promociones para los que ya se quedan. Y por eso mucha gente pues va rotando entre una compañía y otra y de repente sale alguna disruptora por ahí que trata mejor a los clientes que a los de fuera y pues acaba revolucionando un poquito el mercado y demás. Pero sí que es cierto que es algo que es política de las empresas, de ese lobby que tienen ahí montado las de telecomunicación, pero normalmente para la gran mayoría de empresas te interesa mucho más tratar bien a ese cliente que ya tienes, te va a costar muchos menos recursos el hecho de mantenerlo que el hecho de estar haciendo promociones continuamente para atraer a gente nueva. Después, respecto al palabra, que para la gente que está escuchando, que sepan que de normal se pone LTV, que es como pues, las siglas de Lifetime Value, para entenderlo. Se usa en castellano, se usa en inglés y es más fácil LTV que estar con el palabra completo. Pero sí, a mí me parece fundamental y siempre solía poner un ejemplo, no sé si te lo habré dicho alguna vez o si te sonará de haberlo escuchado por ahí, pero de Netflix, y hay muchas empresas que lo hacen así, que Netflix paga por cada cliente, ahora no sé las cifras exactas, pero no sé si pagaba por cada cliente alrededor de 80 o 100 dólares, porque sabía que de media un cliente se quedaba pues unos 12, 15 meses. Entonces tú sabes que puedes pagar por conseguir un cliente 80 dólares, porque ese cliente va a acabar duplicando el valor de lo que has pagado por él, pero claro, tardas un periodo de tiempo muy largo. Y esto es lo que diferencia... es que no me quiero meter tampoco en un debate aquí súper largo, pero es como está evolucionando el mundo. Aquí las empresas cada vez son más grandes, cada vez pueden asumir muchos más costes para adquirir un cliente y tenemos que pensar a lo súper largo plazo para ser medianamente competitivos si queremos competir con otras personas. Y al final, si te soy sincera, tú que decías que era uno de los factores más importantes para el marketing, a mí me parece, si no el más importante, de los más importantes, porque va a depender cuanto más estés dispuesto a pagar por un cliente
Y cuando decimos pagar no hablamos solo de coger y darle dinero o descontarle 500 euros de su ticket, sino el hecho de añadir una persona más para tratarlo mejor, de hacerle esa promoción, de darle más impactos publicitarios, de mandarle un regalo, de hacer cualquier cosa. El que esté dispuesto a pagar más por un cliente va a ser el que al final gane, porque el que esté más dispuesto a perder dinero durante X meses para acabar ganándolo en un futuro es el que se va a acabar llevando todo el negocio. Entonces es algo que nosotros mismos hacemos continuamente, que estamos perdiendo mucho dinero muchas veces para conseguir clientes por diferentes estrategias de marketing, pero cuando lo piensas a largo plazo, al final todo acaba como teniendo sentido. No sé si te lo había comentado alguna vez. Sí, no, al final aquí es que creo que lo que estás introduciendo un poco, y para lo que Lifetime Value también tiene mucho sentido, es la métrica del coste de adquisición de clientes, que igual de una forma muy simplificada en Facebook o en Google es el dinero que metes en los anuncios, pero en la vida real pues es lo que decías, es personal, es atención al cliente, son recursos, es tiempo, es más plataformas, más métodos de contacto, o sea, es toda esa infraestructura, todos esos recursos que pones a disposición del cliente para captarlo, digamos, todo lo que te cuesta adquirir un cliente, tienes que ponerlo luego como en la balanza de lo que te aporta ese cliente y no te puedes limitar a, ostras, me ha costado, haciendo cálculos, me ha costado 30 euros conseguir a esta persona y luego me ha comprado un curso de 29, pues no me interesa. A priori y con una vista como muy simplista de la situación y muy a corto plazo, no. Pero si piensas en el largo plazo, ya has conseguido a esa persona y esa persona te va a seguir comprando productos, va a hacer upsell o me da igual si es upsell o downsell. Si va adquiriendo más cosas, incluso las cuenta, las comparte y demás, al final a largo plazo, en todo el tiempo que ha estado contigo, sí que te ha salido rentable y sí que el resultado es positivo y el lifetime value es positivo. Que también hay gente que realmente no se da ni cuenta, que eso yo creo que también pasa mucho cuando se empiezan los negocios, que nos cegamos un poco con el estar facturando, porque facturar es como muy, muy potente, ¿no? El ver que entra dinero, da igual cuánto. Y realmente si no estás poniéndolo al lado de cuánto te está costando conseguir ese dinero, puede que estés perdiendo y puede que el lifetime value sea negativo, si no tienes como una cierta recurrencia o si no sabes mantener los clientes en el tiempo. Sí, justo esta semana he dado bastante la chapa por historias y he dado bastante la chapa en las sesiones sobre las diferentes etapas del negocio y que al principio es conseguir clientes sin cegarnos en hay que aumentar la facturación, etcétera, sino conseguir el número de clientes adecuado. Y a veces supone perder dinero con un cliente. Pero hay que entender eso, el saber que un cliente no solo vale lo que se gasta en ese momento, sino que vale pues, mucho más en el periodo del tiempo. Ejemplo práctico, fácil para que se entienda estupendamente. Si pensamos, por ejemplo, en que tenemos un bar, ¿vale? Y vendemos café y lo vendemos a €1, para hacer el cálculo fácil. Entonces tú puedes pensar, vale, atraer a una persona para que se tome un café, si me va a dar €1, me puedo gastar hasta, yo qué sé, 50 céntimos, hasta 80 céntimos si le quiero ganar 20 céntimos. Y entonces tú te vas a gastar pues, hasta 80 céntimos para conseguir un cliente de €1 y después ganarle 20 céntimos. Pero después está el bar de la esquina que dice, vale, un cliente me da €1 en ese café, pero de media, cada cliente que viene a tomarse un café se toma pues, entre 10 y 15 cafés al mes. Por lo tanto, ese cliente me va a aportar, por lo bajo, 10 euros al mes. Que si lo paso a un año, porque normalmente mi cliente suele venir un año todos los días, es decir, 10 días al mes durante un año, pues ya no vale solo 10 euros al mes, sino que es un cliente que vale 120 euros. Por lo tanto, estoy dispuesto a gastarme 50 euros, por ejemplo, para conseguir un cliente que venga a tomar cafés. Y aquí es la diferencia, que una persona está dispuesta a pagar 80 céntimos por conseguir un cliente y el otro está dispuesto a pagar 50 euros. ¿Quién se va a llevar el cliente si uno tiene esa capacidad de invertir 50 euros en él? Que ya sea en regalarle con ese café, yo qué sé, una docena de churros o un churro, o ponerle un pincho, o descontarle algo, o mandarle una tarjeta, o preparar mejor cualquier cosa. Una sala espectacular para que se tome el café, lo que sea. Exacto, cualquier tipo de cosa. Pues si esa persona está dispuesta a gastar pues 60 o 70 veces lo que está dispuesto otro, obviamente se va a llevar todos los clientes. Y obviamente va a tardar pues, medio año en recuperar esa inversión, pero en medio año ya ha desbancado al otro porque está dispuesto a invertir mucho más. Y esto es el ejemplo más básico con los cafés, pero es algo que ocurre y que continuamente se está haciendo. Ejemplo, son muchos ejemplos y pongo el ejemplo nuestro concreto, ¿o estará bien? Venga, dale, a ver. Si es interesante nunca está de más.
Nosotros, por ejemplo, con el producto que más dinero perdemos es con el libro de las nuevas leyes del marketing. El librito que regalamos, que por cierto, si alguien lo quiere pedir, está en sanpedromedia.com/libro, pues ese libro lo damos gratuitamente y solo cobramos pues, parte de los gastos de envío y de logística y tal, que tampoco da para cubrir, pero son 2,99. Entonces, cuando nos planteamos esa estrategia, cada vez que alguien nos pide un libro y nos da 2,99, nosotros perdemos entre 5 y 6 euros, depende de lo que nos haya costado los anuncios, entre el envío, el coste del libro, el coste del trabajo y sobre todo el coste de la publicidad, que es lo más caro. Cada persona que nos pide un libro, pues depende. Tenemos campañas que nos puede costar 1 euro, pero hay campañas que nos puede costar 6 o 7 euros. Y entonces piensas y dices, hostia, entonces de cada libro que estás vendiendo estás perdiendo entre 5 y 7 euros de media. Y dices, ¿tiene sentido hacer eso? Y realmente, pues si lo miras a corto plazo, dices, pues no tiene ningún sentido. Pero es que después a esa persona tenemos ese contacto, además de que tenemos esa persona que se va a leer un libro nuestro, y a largo plazo, pues ese cliente que nos ha costado a nosotros 10 euros, nos aporta pues de media más o menos está entre 30 y 50 euros. Por lo tanto dices, hostia, pues no está nada mal que una persona pues eso, que empiece y tú empieces perdiendo con esa persona pues de 5 a 7 euros, esa persona acaba valiendo 30 a 50 euros. Y esto es porque vamos a largo plazo. Y hay gente que compra el libro y a lo mejor no acaba siendo cliente nuestro, por ejemplo, hasta a los 3 meses. Ha habido gente que al año y pico. Pero porque estamos dispuestos a perder dinero durante X periodo de tiempo de un cliente hasta que termine dándolo. Y por lo tanto eres imbatible. Cuando estás dispuesto a perder dinero para conseguir un cliente, es algo que muchas otras empresas no están dispuestas a hacer y por eso conseguimos destacar o acabar pues, adquiriendo mejores leads que otras personas y mejores posibles clientes que otras personas. Y es el claro ejemplo de pensar a largo plazo y no cegarnos únicamente con la rentabilidad que podemos conseguir en el momento exacto. Y esto es lo mismo para cualquier negocio, para cualquier marca personal que se plantee algo y que realmente es un poco también lo que se hace cuando trabajamos Instagram o cuando trabajamos con contenido y demás, que no estamos cobrando directamente por ese trabajo. Exacto. No sé si quieres comentar algo por ahí. No, iba a decir que igual es interesante la fórmula, aunque no creo que haya que seguirla como a rajatabla, pero sí para que la gente tome un poco de conciencia de la realidad de su negocio y de los datos que tiene. No sé si, o crees que es demasiado. Sí, ¿no? Igual está bien salir después de estos, no sé si van a ser 10 o 15 minutos de episodio con un dato o con una métrica que te dé un pelín de claridad. Sobre todo, lo que tiene que ser el lifetime value es positivo, eso es evidente. ¿Vale? Y lo interesante yo creo que es ir comparándolo pues cada X tiempo para ver si efectivamente estás evolucionando, es una métrica más, ¿no? Ver si mejora el negocio detrás o si no, o si cada vez cada cliente te aporta menos y te cuesta más. Sí, pues comenta la fórmula. Comentamos la fórmula, nada, es muy sencilla. Para calcular la fórmula tenemos que tener en cuenta el gasto medio que efectúa cada cliente, el dinero que se dejan en nosotros, al cual evidentemente hay que restarle el coste de adquisición que estábamos mencionando antes, lo que nos cuesta conseguir a ese cliente como tal. Después tenemos que tener en cuenta la recurrencia de adquisición de cada cuánto conseguimos un cliente, 3 a la semana, 5 a la semana, 1 al mes, esto variará un montón en función del tipo de negocio del que hablemos. Y luego, por último, el tiempo que dura con nosotros, lo mismo. Igual para un nutricionista es 1 año, para un entrenador personal igual son 2, para una tienda de ropa igual son 3 meses, lo que sea. Tenemos que tener en cuenta esas 3 variables y multiplicarlas entre sí. Nos dará un dato y ese dato por sí solo, con que sea positivo, no nos va a dar mucho, más que simplemente que sí que le estamos sacando beneficio a los clientes y al trabajo que estamos haciendo, pero si lo vamos comparando cada cierto tiempo sí que nos puede dar una información de si cada vez somos más rentables o cada vez estamos consiguiendo mejores resultados. Sí, y además con eso lo tenéis estaba todo. ahora pensando que realmente cuando haces esa fórmula lo bueno es que también eres capaz de dividir los diferentes tipos de clientes que tienes, porque lo mismo, a veces nos cegamos por ese cliente que viene un día y nos compra pues, un montón de stock o nos compra eso, pues ejemplo del bar, el tío que llega y viene un día al año en vacaciones y dice, oye, pago todo del bar, los 50 cafés los pago todos, y dices, hostia, es un tío que se ha gastado 50 euros en café en un día, pero viene un día al año en vacaciones cuando son las fiestas del pueblo. Y en cambio vale mucho menos que esa persona que a lo mejor se gasta 1 euro al día, pero se lo gasta todos los días del año. Y esa persona pues vale 6, 7 veces y pico más que la persona que ha llegado un día y ha dicho, venga, tal. Entonces esto probablemente haga pensar a muchas personas el hecho de los diferentes tipos de clientes que tiene y que no siempre el que viene una vez al mes o el que viene una vez a la semana o el que viene una vez al año y se gasta tropecientos euros en nuestro negocio vale tanto como esa persona que poquito a poco
va gastando todos los días, todos los días, todos los días. Que a veces nos cegamos con ese cliente que a lo mejor es más visualmente atractivo en el hecho de decir, ¡buah! Cuando llega me da un montón de dinero, y nos dejamos pues por detrás o como en un segundo plano los clientes que todos los días, como una hormiguita, van poniendo dinero en nuestro negocio y muchas veces son los que realmente lo mantienen. Entonces la fórmula me parece genial para no solo saber cuánto podemos pagar por un cliente, sino por identificar los diferentes tipos de cliente y saber cuál nos interesa atraer más. Exacto. Así que muchas gracias por la fórmula, Carla. Nada. Y yo creo que con esto ya hemos dicho, si no todo, bastante sobre lo que podríamos decir de Lifetime Value, que es una métrica muy interesante que todos los negocios deberían por lo menos plantearse, intentar calcular. Y yo creo que también ayuda mucho a enfatizar la idea de que hemos de centrarnos en atraer nuevas audiencias y gente nueva, pero también hemos de preocuparnos muy mucho por la gente que ya tenemos, por ver qué les gusta, qué podemos hacer para que estén más contentos y trabajar en esa línea, básicamente. Exacto. Eso lo podemos comentar en otro episodio. ¿Qué cositas podemos hacer para mantener clientes durante más tiempo? Mejorar la retención. Por el episodio, Carla. Espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente. Hasta luego.